Buenas, 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 ¿se me oye? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otro día más que estamos a oscuras. Estoy grabando un día que no es domingo, es un viernes por la tarde. He hecho varias cositas y aquí estoy. Y vengo con energía, vengo con sazón. Y hoy quiero hablar de algo que yo creo que alguna gente se sentirá identificada porque conoce gente así. O quizás es ese tipo de gente. Porque sí, porque yo creo que en todos lados uno se encuentra de todo y siempre me gusta hacer estos episodios un poco más de la vida en general porque, no sé, me gusta. Y también como para la gente que está pasando con alguien así algo, pues te mando amor. Y es el síndrome del pedestal. Cuando la gente o cuando alguien se cree que es más, ¿sabes? O con derecho a todo. Y el con derecho a todo sale, que ya lo he contado aquí en el podcast, de el libro de cómo este de mandar todo el mundo a la shit, ¿saben? El de cómo hacer que todo te importe una caca. Y me parecía muy importante porque ese concepto salió de ahí, es que se me quedó grabado el de la gente con derecho a todo, porque conozco mucha gente así, bueno, no mucha, par de personas. Lo que pasa es que esa gente hace ruido. Conozco gente así, por eso quería sacar este tema, porque también han pasado cositas y me parece un tema muy importante. Así que vamos a darle luz a esto. Hay gente que trata a otra gente como si fueran sus secretarios, sus ayudantes, como si fueran NPCs. Y como si ellos fueran los protagonistas de la vida y fueran lo más importante que hay. Y esta gente es la gente que se cree más. Los que nacieron en modo yo soy protagonista y los demás extras. Muy heavy. Y lo curioso es que esto es un síndrome, esto existe. Y no siempre es obvio. Hay gente que no siempre lo dice, pero que tiene gestos, que tiene actitudes y se disfraza como, y para mí esto es como una falsa seguridad. Una falsa seguridad de yo sé más, de merezco más, de un clásico tú no entenderías porque tú no estás a mi nivel y tú no sabes lo que yo he vivido. Que, ojo, yo entiendo, aquí hay puntos de vista distintos y yo creo que aquí hay muchos enfoques y yo entiendo el que tú sientas que mereces cosas. Lo que pasa es que el asunto está desde dónde lo mereces. Y aquí es donde hay una diferencia en la gente, que es como Elena Rose, que dice que todo salga bien, me lo merezco. Na, 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 me lo merezco. A la gente que es, bueno, es que yo me merezco esto porque soy la última Coca-Cola. Es que vengo fuerte, vengo potente. Entonces, justo quiero hablar de esa otra gente que, amiga, no, nadie se merece nada, empecemos por ahí. Chill, o sea, yo sé que mucha gente cree que se merece cosas, pero realmente, ¿quién dijo eso? Si a uno le gusta pensar como que, bueno, ok, compro esto porque me lo merezco, ok, es cosa de uno. Pero en líneas generales como que tú no te mereces algo, o sea, relájate, cálmate, ¿tú quién eres? Dios y ni Dios. O sea, es que, de verdad. Por eso es como el síndrome del pedestal, como que esta gente está arriba en un lugar que no existe. ¿Y saben qué pasa? Que el pedestal casi siempre es de cartón. ¿Y saben qué pasa con el cartón? Que se destruye muy fácilmente. Que se moja, se pone feo y se destruye. Que lo puedes cortar, que lo puedes quemar, que lo puedes destruir. Entonces, primero me gustaría hablar un poco más de dónde viene este síndrome. Obviamente, haciendo el disclaimer, no soy psicóloga ni absolutamente nada de esto, pero esto solamente es algo que leí por ahí y me gusta traer esto a la mesa porque no siempre escucho gente hablar de esto, porque siento que a veces pasan cosas que uno sabe que están pasando, pero que no le da luz o que no le pone nombre o que finges demencia y quizás crees que la persona no lo hace mal y está bien, porque yo por lo menos soy una persona súper empática que en algún punto mi empatía me hace ser demasiado buena con la gente y no pensar tan mal de que las personas de verdad pueden hacer eso, pero hay niveles, hay niveles. Y bueno, quiero, o sea, contar un poco de dónde viene. Creo que a todos quizás nos enseñaron a destacar o quizá no, no lo sé, pero creo que pocos aprendimos a hacerlo sin mirar por encima del hombro. Uf, importante. Y el problema no es brillar o destacar. El problema es la gente que necesita brillar apagando a los demás. Ese es el problema. La gente que para poder brillar y para que la vean necesita destruir.
a otras personas que ellos sienten bueno, que brillan más que ellos, que es un poco sentir que eres inferior y ese es tu problema, pues no mío. O sea, en psicología, esto se llama, he hecho investigaciones, ilusión de superioridad. Obviamente que es una ilusión porque nada aquí es nada más nada. Nadie es más que nadie. O sea, eso es algo muy importante que me enseñaron de chiquita. Y a medida que pasó el tiempo me di cuenta que era verdad. Porque por más que tú seas hasta mismo presidente de una nación, tú, o sea, en esta vida todos vamos a morir. ¿Sabes? Como que no tienes como cosas extras de inmortalidad, ¿sabes? O sea, como que igual todos somos iguales aunque existan puestos de trabajo, aunque existan posiciones sociales, aunque existan cosas que la gente pueda pensar que eso te hace ser más. De todas maneras, tú eres como yo, eres un humano, tenemos lo mismo. Quizás tu situación puede hacerte vivir más o tener una vida más plena o no, o quizás tener otras facilidades, sí, pero eso no quiere decir que eres distinto ni superior. También le llaman el efecto de Lake Webcam o algo así, Webcam, que es una tendencia humana a pensar que somos mejores que el promedio en casi todo. Vi por ahí que hay un estudio de Estados Unidos, que hicieron en Estados Unidos, que demostró que el 94% de los profesores se consideraban mejores que la media. Matemáticamente esto es imposible. Obviamente el ego no conoce de estadísticas. Y también hay algo súper interesante y curioso, que es que en la antigua Grecia el término ibris, que es como de soberbia, era visto como el peor efecto moral. Chamo, como que tú, ¿quién te crees? ¿Quién te crees? ¿No me caes bien? Uf, no eres como súper cool porque te crees más que yo. Los héroes que se creían por encima de la media o de la gente siempre terminaban cayendo por su propio exceso. Así que Homero ya prácticamente nos advirtió sobre los egocéntricos hace 3000 años. Creerse superior es como ponerse zancos en un terremoto. Parece que estás más alto, pero vas a ser el primero en caer. Y luego está este factor de no todo el que se cree más lo dice en voz alta. Cuidadito. Alguna gente lo hace en silencio, como dije, tiene gestos, tiene miradas o con un tono pasivo-agresivo. Uf. Si tú ves en una persona un tono pasivo-agresivo, sal de ahí, es que eso es una red flag entera. O sea, para mí eso es muy red flag, de verdad. Es como, te estoy enseñando, cariño. Es súper red flag. El tono pasivo-agresivo es de las cosas más red flag que yo creo que veo en alguien. O sea, de verdad, es una cosa que a mí me enciende las alarmas. ¿Cómo, qué tipo de personas pueden ser? Bueno, por ejemplo, ese cierto amigo o conocido tuyo que te interrumpe para aclarar lo que ya dijiste. Para aclarar, ni siquiera corregir, porque a veces uno dice algo como, bueno, mira, no se dice así, se dice tal, que es un poco fastidioso, yo lo entiendo, a veces soy esa persona, lo siento. Es que lo hago más como en retroalimentación para que sepas tú que se dice así. Me había quedado sin memoria. Pero bueno, no quería, o sea, quiero hacer un episodio largo sobre esto porque me gusta mucho este tema y porque también te debía esto. Lo que pasa es que, bueno, tuve un mesecito que estuvo mi hermana y quería como estar un poco más con ella y no hice los episodios tan largos. Pero como seguíamos hablando, eso puede ser un tipo de persona. Otro tipo de persona puede ser ese jefe que te trata como si tú fueras, no sé, cualquier cosa, ¿sabes? No te dejes, no te dejes. Uf. La gente creativa, es que digo de la gente creativa porque yo siento que este es un nicho. Hay mucha competencia y, por ejemplo, los artistas que te miran por encima del hombro porque no entienden tu visión, ¿sabes? Como se hacen los, ¿cómo se dice? Los sabios, la gente que sabe mucho sobre los integrales. Bueno, anyways. O el típico, yo soy muy espiritual, ¿sabes? Es que cuando uno llega al despertar, pero es que tú no lo entiendes porque tú no estás ahí. Ese tipo de gente también. Quiero decir que yo a veces sueno un poco así. O sea, cuando he hablado todo como el tema del despertar y tal, claro, aquí no lo he hablado, pero en mi vida personal lo he hecho. Y la verdad es que no lo hago con esa intención, sino mi intención es como de que sé que hay personas que no están ahí, o sea, no están en ese lugar que yo he visto, con las que lo he hablado y que otras personas pues se sienten como, mira, sí estuve ahí. Entonces como que X, la verdad es que esto no es importante, pero no lo hago con esa intención. Pero bueno,
uno es humano, uno se equivoca. Y es muy curioso porque han hecho muchos estudios de estos. Hay uno que me sonó bastante, que fue el que justamente la gente que es más arrogante es la gente que tiene más inseguridades, lo cual obviamente tiene sentido, pero igual me parece bien curioso. Lo que pasa es que obviamente como tienes exceso de autoestima, paradójicamente viene ese miedo de no ser suficiente. En otras palabras, ser soberbio es un maquillaje de lo que realmente estás sintiendo. Hay gente que se construye un castillo o un pedestal para no mirar internamente, para no preguntarse por qué estoy sintiendo esto, por qué estoy actuando así. Pero si bajaran de alguna manera a ese mismo nivel en el que todo el mundo está, tendrían que enfrentar sus propios miedos, sus inseguridades y su vulnerabilidad. Y es algo que, bueno, que creo que le pasa a mucha gente cuando no enfrenta las cosas emocionales. Y hay otra cara de esto, que es la gente que piensa que el mundo les debe algo, porque las cosas que pasaron, que vivieron o por lo que sienten. No solamente se creen más, sino se creen con derecho. El derecho a que lo atiendan primero, el derecho a que su idea es más importante que la del resto, el derecho a tener la razón, el derecho a que la aplaudan, el derecho al obviamente me lo merezco yo sé que es que soy yo, el derecho a que la vida te dé sin dar nada a cambio. Y muchas veces no es soberbia, sino eres como un nene, pues, o sea, es un deseo de ser el centro del universo. Me he encontrado con varias personas así y es increíble. Es increíble la capacidad de poca empatía que tiene ese tipo de gente. La palabra privilegio viene del latín privus lex, no sé si pronuncia así, pero ajá, que significa ley privada. O sea, una forma en que se te aplica a ti y no a todos los demás. Por eso es el privilegio, ¿no? Se me entiende. Y eso es lo que exactamente mucha gente siente, pero no pone en palabras. Que las reglas normales no aplican para ellos. Y eso es lo que me parece muy interesante de la gente que es anarquista o que cree que se puede saltar la ley. No estoy en contra para nada de eso y en parte estoy un poco a favor de ciertas cosas, de no seguir las leyes y del sistema y de todo. De verdad estoy ahí. Pero hay una delgada línea que para mí pasa al creer que tú mereces cosas o al creer que tú eres más listo que los demás, la viveza, que por ejemplo la viveza es algo muy común del venezolano, la cosa de que tú por alguna razón eres más importante o crees que eres un hacker y puedes hackear al sistema. Y hay mucha gente que vive así y me parece excelente que lo hagas en cosas que creas que los puedes hacer o para algo bien y que no lastime a nadie, pero a veces hay que tener cuidado porque puedes pasar la línea de ser una persona que se crea con derecho a todo. Y no pasa nada que tú te creas eso siempre y cuando no lastimes o destruyes a gente en el camino. Ese es el problema. Por ejemplo, aquí también podemos hablar del Main Character Syndrome, que es ese fenómeno de las redes donde la gente siente que es el protagonista de la vida y se comporta como si su vida fuera una película y como si los demás fueran extras. Antes se llamaba narcisismo, de hecho se sigue llamando así y es algo como psicológicamente comprobado. Pero ahora, digamos que mucha gente lo usa en redes sociales como para no ser algo tan heavy como el narcisismo. ¿Sí me entienden, no? No es que se trata de odiar la confianza, porque esto siempre me gusta hablar claro, no, o sea, la cosa no es que tú no te sientes o te tengas que sentir inseguro para no ser soberbio, no. La cosa es que hay maneras. Siempre, o sea, yo pienso que siempre es la forma en cómo dices las cosas, o muchas veces. Yo creo que cuando tú tienes seguridad, tú no necesitas que te pongan en ningún lado, en ningún pedestal, o ni que te feliciten por hacer lo que haces, porque no se construye en los demás, sino con los demás. O sea, yo siento que cuando tú necesitas que la gente te felicite o te den una medallita o necesitas que te vean, necesitas cosas de los demás para tú sentirte seguro y eso es muy triste porque tú eres un ser individual. Por más que estemos en sociedad y construyamos cosas con los demás, no puedes tú vivir de los demás, ¿sabes? O sea, eso no está bien. Y eso simplemente te hace una persona súper insegura, todo lo contrario a lo que crees que estás consiguiendo. Las personas con una autoestima sana no se comparan tanto. Es normal que haya un poco de comparación, pero no tanta. Tienen un control interno, saben que su valor no es por lo que dicen los demás o por lo que están trabajando o por lo que están haciendo, sino simplemente tienen un valor por existir. Tu valor no depende de que seas mejor o peor, sino estar en coherencia con lo que tú de verdad consideras que son tus valores, cosas buenas, malas o como tú mires la vida. Realmente tener autoestima es que te guste quién eres y aceptarlo. Y la soberbia es completamente lo contrario. Es, sí,
quizás saber quién eres o pensar que eres eso, pero invalidar a los demás. ¿Sabes? Como soy esto y tú no eres como yo, o tú no estás a mi altura. Siento que la soberbia es mucho ver afuera y la autoestima es ver para adentro. Y lo malo de esto es que a la larga, sencillamente, te hace una persona bastante infeliz. Y como siempre he dicho, el guión se te acaba, porque es muy difícil que puedas mantener una vida así. Y sobre todo relaciones con la gente. Si estás lidiando en este momento con gente que se cree más que tú o que te trata de cierta manera o que sencillamente tiene una actitud asquerosa, porque la verdad es que creo que entras en simplemente decir qué asco de gente. No entres en su juego, es un consejo muy importante, porque el ego se alimenta de la atención. Si discutes con alguien que se siente superior, estás jugando para ellos. Observa, no absorbas. Puedes entender su inseguridad, pero sin hacer la tuya. Ponte límites claros. La humildad no es dejar que te pasen por encima. Y revisa tus propios reflejos. En algún momento en la vida quizás nos hemos sentido más que alguien. Y lo importante es darse cuenta o tener a alguien que nos siente y bajarte de ese pedestal antes de que se destruya o alguien te lo destruya. La gente que se cree más en realidad tiene miedo a ser menos. Y los que se creen con derecho a todo suelen tener poco derecho en sí mismos. Recuerda que la verdadera grandeza no es sentirse arriba, es sentirse en paz, estando al mismo nivel que los demás. La verdad es que no necesitas un pedestal cuando sabes caminar. Así que nada, si te has encontrado gente así, cuéntame en los comentarios, cuéntame tu historia o también cuéntame si has sido esta persona y por qué, y si has cambiado o no, o quizás te gusta mucho esto que estoy hablando porque te estoy dando luz. No lo sé. Espero que te haya gustado. Bye y muchos ánimos. Porque la vida no es fácil, pero hay que intentar hacérsela fácil y más bonita y más tal. ¿Ok? Bye. Te quiero.